buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí con ustedes y pues reciban un saludo de nuestros pastores Chuy y Vicky de Olivares. Les mandan un saludo hasta acá, hasta Cuernavaca, Morelos. Ellos están ahí al pendiente de la obra y pues fue una bendición por haber estado nosotros un ratito por allá siendo también tuvimos que ir al desafío del ministerio y bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al tiempo de la palabra. El tema de hoy lleva por título El desafío de vivir en integridad y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice así la Escritura. Hechos capítulo 5, verso 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Esta tarde ya, hermanos, yo quiero comenzar hablando un poquito sobre el contexto histórico del libro de los Hechos en este capítulo 5, donde nosotros podemos observar que en la iglesia primitiva se movía el Espíritu Santo, ¿verdad? En los capítulos anteriores vemos cómo el Espíritu Santo estaba operando en la iglesia. La iglesia somos nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, y ahí estaba, moviéndose en el corazón de los creyentes. ¿Y qué pasaba? Tenían todas las cosas en común, ¿sí? Y había una actitud de mantenerse unidos. Esa era la actitud que ellos tenían, se mantenían unidos. Y aparte de eso, no había entre ellos necesitados. ¿Por qué? ¿Por qué no había necesitados? Porque todos los que poseían heredades o casas entre ellos, ¿sí?, las vendían. ¿Y qué hacían? Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Ese dinero, ¿para qué se traía? O esos bienes, para que se repartiera a cada uno según su necesidad. ¿Se dan cuenta de la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo cuando nos pone el querer como el hacer por su buena, ¿qué dice? Voluntad. El querer como el hacer. O sea, va de la mano los dos, el querer y el hacer. Porque hay veces que nos pone el querer, pero nosotros nos frenamos al hacer y ya estamos resistiendo un poquito al Espíritu Santo. Y aguas, ojo ahí, por favor, ¿sale? Entonces tenemos que aprender a ser sabios en este caminar cristiano. Ser sabios es, el Espíritu Santo me está poniendo algo, lo hago y ahí estoy atendiendo el llamado de Dios que me está poniendo, como el querer, como el hacer. También quiero comentarles que si ustedes se dan cuenta, la Biblia es justa totalmente. En la palabra de Dios no hay nada injusto, nada. Toda la palabra de Dios es justa, es veraz, es verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia también nos muestra tanto virtudes y defectos de personajes bíblicos. Ahí podemos ver en ello esas actitudes. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual se escribieron esas virtudes y defectos o de los personajes bíblicos, sus situaciones? Para aprender nosotros a ver cómo Dios trabaja con el corazón de ¿quién? De nosotros los hombres. ¿Cuántos saben que Dios trabaja en nuestro corazón? ¿Verdad? Está trabajando. Quiero decirte algo, ¿sabes que Dios está trabajando con tu corazón ahorita? Y con el mío también. Por eso el día de hoy estudiaremos sobre la vida de Ananías y Safira. Ellos eran una pareja de esposos, fíjense bien, que quisieron destacar y ganarse la admiración y el reconocimiento de la iglesia, de la comunidad cristiana. Al vender una heredad, ¿sí?, quisieron destacarse. No se destacaron o no avanzaron en el orden de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, qué es lo que cómo Dios nos enseña. Destacar habla de prosperar, hermanos. La prosperidad de Dios es que Él te empuja hacia adelante a través de las adversidades. Recuerden un poquito la vida de José, ¿verdad? Que él tuvo muchas adversidades, desde que sus hermanos lo tiraron al pozo, lo vendieron, estuvo en la cárcel allá con Potifar y todo lo que le pasó, pero se dan cuenta que al final tuvo un propósito todas esas adversidades.
llegó a ser el administrador de Faraón y de todo Egipto, ¿sí o no? Y el propósito, ¿cuál era? Que cuando hubo la hambruna en la región, Dios permitió que el pueblo de Israel viniera con él, y entonces él halló gracia delante del Faraón. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Israel fue acogido por Egipto bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la prosperidad de Dios, ¿sí? Siempre con un propósito. Bueno, entonces Zafira y Ananías querían destacar, pero no en la voluntad de Dios. Y aquí es donde vamos a aprender nosotros el día de hoy algo bien importante: cómo queremos destacarnos o cómo queremos prosperar, en la voluntad de Dios o en nuestras fuerzas. ¿Y qué hizo Zafira y Ananías? Pues venden una heredad, pero el problema es que se dejaron engañar por la mentira y la deshonestidad, y también ahí se vino la hipocresía, y sustrajeron del precio y solo entregaron una parte a los apóstoles. Por eso el escritor del libro de los Hechos, Lucas, el doctor Lucas, de verdad es usado por Dios y por el Espíritu Santo para escribir esta narración. Y vamos a Hechos 5:1, por favor, y 2. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿sí?, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira. Ananías significa Jehová ha mostrado favor. Eso significa su nombre. Y Zafira significa hermosa, ¿no? Pues imagínense, era una pareja favorable y hermosa por Dios, como nosotros que somos creyentes. ¿Cuántos reconocen que los que somos casados somos favorecidos, ¿sí?, y bendecidos y hermoseados por Dios? ¿Cuántos dicen amén? De verdad, hermanos. ¿Y qué hicieron ellos? Pues venden una heredad. Ahí está la acción: vendieron una heredad, ¿sí? Y después de que vieron la gran, yo me imagino, yo quiero pensar, porque en el capítulo 4, en los últimos textos, podemos ver cómo la gran generosidad de Bernabé también, y cuánto era respetado Bernabé, y ellos también, pues de alguna manera, todos en esa parte quieren ser respetados, ¿sí? Y no está mal que tú busques ser respetado por otros, pero a la manera de Dios, no a tu propia manera. ¿Y qué hicieron? Vendieron la heredad, ¿sí?, y sustrajeron del precio. Miren, aquí viene lo importante, porque esta palabra que utiliza aquí el escritor Lucas, sustrajeron, significa apropiarse indebidamente, ¿sí? Y esta palabra es la misma que se utilizó con el pecado de Acán, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y iban a destruir los muros Dios destruyó los muros de Jerusalén a través de la obediencia al pueblo. A través de que el pueblo obedeció a Dios, Dios derribó los muros, pero les dijo: no tomen nada del anatema, de lo que está maldecido por Dios. No tomen nada, les advirtió. Mas en cambio Acán tomó, sustrajo indebidamente. Josué capítulo 7, verso 21, por favor. Dice así, libro de Josué capítulo 7, verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, lo vi, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, dice Acán, codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. ¿Qué observamos en esta situación? Podemos observar la espiral, escuchen bien, de descendencia de pecado. Ahí se ve. Porque dice acá, pues vi. ¿Qué significa esta palabra vi? Está hablando de percibí con mucha atención. ¿Se acuerdan de la serpiente cuando le dijo a Eva? Sabe Dios que de todo árbol puedes comer, ¿no? Y dice, no, de todo no, nada más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Y le presentó el fruto del árbol, lo vio. Y dice que después Acán, regresó a Acán, dice, percibió con mucha atención. Y cuando percibes algo con mucha atención, eso te puede llevar a codiciar.
¿Qué es codiciar? Desear o anhelar intensamente una cosa o una persona que no es tu esposa o tu cónyuge o esposo. ¿Sí me explicó? Eso es codiciar, desear intensamente una cosa o una persona. No está mal que yo quiera tener, digamos, el auto de Chris. No está mal que yo quiera tener un auto como el de Chris, pero que yo quiera tener el que él tiene, ahí sí, estoy codiciando, ¿sí me explico? O sea, puedo tener uno como el tuyo, no hay ningún problema, pero que ya quiera el de él, ahí ya me metí en problemas con Dios, ya estoy codiciando. Y aquí, esto fue lo que le pasó a Acán, lo vio y lo deseó, intensamente lo anheló, y después ¿qué hizo? Terminó ¿qué? Tomándolo, violando los principios de Dios. Dios le había dicho que no tomaran del anatema y lo tomó. Entonces vemos que una vez que hemos cometido este pecado, Acán cometió este pecado, y ¿qué experimentó Acán? Las consecuencias de su desobediencia a Dios, ¿sí? Se cortó su comunión con Dios. Esas son las consecuencias. Se contrista el Espíritu Santo, se apaga, la gracia de Dios no fluye en nuestras vidas, viene la culpa, viene la vergüenza, ¿sí? Y eso está acusándonos constantemente en nuestra conciencia y no nos deja estar libres. Y nosotros podemos ver claramente que esta acción fue la que cometió Safira y Ananías. Apropiarse indebidamente. Por eso tenemos que darnos cuenta de que si de lo que nos estamos apropiando lo estamos haciendo debidamente o indebidamente. Ellos se apropiaron indebidamente, Safira y Ananías, del dinero de la venta, y eso se considera un pecado grave delante de Dios, hermanos, porque implica una falta, escuchen bien, de integridad y verdad. Eso implica una falta de integridad y verdad, y sobre todo la falta de confianza en la provisión de ¿quién? De Dios. ¿Qué es la integridad? Para los que anotan, fíjense, es la calidad moral y ética de una persona que se guía por los principios y enseñanzas de la Biblia. Calidad moral y ética, ¿sí?, de una persona que se guía por los principios y las enseñanzas de la Biblia, y que buscas vivir de una vida honesta, justa, humilde y obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es eso, integridad. Transparente. Mira, vamos a Proverbios 10:9, por favor. Proverbios 10:9. Dice el proverbista: el que camina en integridad, o sea, en una calidad moral y ética justa, honesta, humilde y obediente a Dios, ¿cómo anda? Andas confiado porque sabes que estás viviendo justamente, sabes que te estás esforzando por hacer lo correcto, de agradar a quién, hermanos, y andas confiado. Otro proverbio dice: el justo anda confiado como un león. Así anda el justo. Tú eres una persona que ha sido justificada, ya te arrepentiste de tus pecados, creíste en Jesús como tu Señor y Salvador. Tú debes de buscar vivir así, en integridad, todos los días, aun cuando te equivoques. Te vas a equivocar porque somos seres imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Lo somos, pero más sin en cambio, aún en tu imperfección, en tu error, busca vivir en integridad, busca corregir. Pero dice el proverbio: mas el que pervierte sus caminos será, ¿qué dice? Quebrantado. Mas el que aparenta vivir piadosamente, pero no es justo, no es humilde, no es honesto y es desobediente a Dios, será quebrantado. Eso está diciendo la Escritura. Eso es la integridad, hermanos. Ahora, ¿qué es la verdad? Porque estamos hablando de que Safira y Ananías no actuaron en integridad y en verdad. La verdad es una virtud fundamental de Dios, es un atributo de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice Dios es verdad? Eso enseña. Él es la verdad absoluta, ¿sí? Dios y su palabra. Entonces, ¿qué necesita el hombre? El hombre necesita la verdad de Dios para ser libre de cualquier mentira. Porque recuerden que le dijo Dios
al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, en Jeremías 17:9. Le enseñó cómo es la condición del hombre, de su corazón. ¿Cómo es el corazón del hombre? Dice la Biblia. Engañoso y perverso, más que todas, ¿qué dice? Así es nuestro corazón. Esa es una fuente de donde proviene lo malo, de nuestro propio corazón. La otra fuente de donde proviene lo malo es el mundo y sus deseos. Y la tercera fuente de donde proviene lo malo es de Satanás. Tenemos esos tres enemigos. Tenemos que estar conscientes y discernir cuando está viniendo la maldad a mi vida, si es de mi corazón, o sea, mi concupiscencia. Porque Jesús dijo, ¿de dónde vienen los hurtos, los robos, los adulterios, las mentiras de nuestro qué? ¿Se acuerdan? También Jesús dijo eso. Pero también dijo Juan, no améis al mundo, ¿sí? Porque todo el que ama al mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Y el mundo está bajo el maligno. Y Satanás, ¿no? La serpiente antigua, hábil, astuta. Pero la serpiente era astuta. Astuta significa hábil para hacer lo malo. Así era la serpiente. Se halló en él maldad, querubín precioso, que entrabas a la presencia de Dios, hasta que se halló en ti maldad y dijiste, me subiré a las alturas, me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Orgullo, soberbia, autosuficiencia. Ahí están las tres fuentes de maldad y tenemos que discernirlas. Pero Dios nos ha llamado a vivir en integridad y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Sí. La verdad nos hace libres de la mentira. ¿Para qué queremos ser libres de la mentira? Para reflejar la imagen de Dios, amados hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él? Juan 8:31, por favor. Miren nada más, aquí podemos ver una escena clara sobre la verdad. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis... A ver, pero preguntémonos, ¿por qué les estaba diciendo serán verdaderamente? Porque había quienes decían haber creído en Jesús, pero verdaderamente no lo hacían. Con sus palabras decían que sí, pero con sus hechos demostraban que pero por eso Jesús los lleva. Jesús no los está, más bien Jesús está resolviendo el problema. Si se dan cuenta aquí, Jesús los está llevando a que si si obedecen mi palabra, si la aman, si dejan que mi palabra los vaya transformando, los vaya llevando a crecer, a madurar, ustedes serán verdaderamente mis. Y dice el 32, y conocerán la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Amados hermanos, es esto, vivir en integridad y en verdad. Y mira, ahora fíjate, no alcanzaban a ver los judíos que ya habían creído en Jesús. No alcanzaban a darse cuenta, como hoy podemos ver cristianos que ya han creído en Jesús, pero no se alcanzan a dar cuenta que por no permanecer en la verdad, no pueden llevar una vida íntegra y verdadera. Y constantemente están en derrota esos cristianos. Pero si nosotros logramos permanecer en la verdad y andar en la verdad y en integridad, Dios te va a usar para ayudar a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Porque quiero decirte que ese es el amor de Dios. Dios quiere sanar, quiere libertar, quiere restaurar a tus familiares que no conocen a Dios, a tus vecinos, a aquellos que quieren la ayuda de Dios. Habrá quienes no te preocupes, no los forces, déjalos. Tendrá su tiempo el Señor para ellos, pero los que te ponga el Señor a que los ayudes, tú sírveles, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Y mira cómo responden estos hombres. Respondieron, linaje de Abraham, apelaron a sus antepasados, a su descendencia, ¿se dan cuenta? Como hay cristianos que apelan a su descendencia también. Yo soy cristiano de cuna, pastor. Pues yo creo que será la cuna, ¿no? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de ¿quién? No se daban cuenta que estaban siendo esclavos bajo el imperio romano en ese momento.
No lo alcanzaban a ver. ¿Sí o no? Roma los estaba oprimiendo. Físicamente los estaba oprimiendo. Les habían puesto impuestos. Y, y ya habían sido esclavos desde Egipto. Y luego 70 años de esclavitud en Babilonia. Y no se daban cuenta. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿No? O sea, el pecado ciega el entendimiento. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les responde, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué dice? Del pecado. ¿Se dan cuenta cómo Jesús les ayuda a resolver la situación? No se puso a discutir con ellos, les dio la respuesta al problema que ellos tenían. Ellos solamente tenían que aprender a permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos libres en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y andar en la verdad. La vida de Josué. Josué, hermanos, escogió servir a Dios en integridad y en verdad. Tú y yo, ¿qué vamos a escoger este año 2025? Ya llevamos 30 días casi del 2025. ¿Qué has escogido estos 30 días? Fíjate que estaba yo viendo la película de La Forja. ¿Cuántos ya vieron la película de La Forja? Se las recomiendo. Hay una aplicación que se llama Series Bíblicas. Descárguenla, es gratuita ahí en su celular. Descárguenla. Y ahí viene la película gratis. Véanla. Y le dice el dueño de la empresa, le dice al joven que va a pedir trabajo, ¿cómo te quieres ver de aquí a un año? A mí me desafió cuando yo lo vi. Yo dije, Señor, yo me quiero ver viviendo en integridad y en verdad, siendo un hombre sabio. Ya no quiero ser un ignorante de tu palabra. Tendré conocimiento, pero ¿de qué me va a servir tanto conocimiento si no lo aplico cuando viene la prueba? Yo quiero ser sabio y entendido en tus caminos. ¿Cuántos quieren ser sabios, hermanos? Amén. Queremos ser una iglesia sabia. Nosotros decidimos qué tipo de iglesia queremos ser. Si somos como las 10 vírgenes, habían 5 sensatas y 5 ¿qué? Amados hermanos, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? De aquí a diciembre, ¿cómo queremos vernos en la vida espiritual? Es una decisión que nosotros tomamos. Josué escogió servir a Jehová en integridad y en verdad. Josué 24:14, por favor. Dice así, Josué 24:14. Ahora pues, temer ¿a quién? ¿Qué significa temer a Jehová? La palabra temer viene de temor. ¿Qué es el temor? El temor es respeto, reverencia a Dios. El temor también es que cada día yo me esfuerzo, escuchen bien, yo, Raúl, me esfuerzo por estar consciente de que Dios me está viendo en todo tiempo. Eso me va a ayudar para andar en integridad y en verdad. Es un esfuerzo que debo de hacer, amados hermanos. Tú y yo sabemos cuando viene la prueba, cuando viene la tentación. Mira, somos tentados hasta en una reunión de hermanos cristianos, hasta hablar más de lo que no se nos pide, ¿sí o no? Y ya cuando vemos, caemos en lo que dice la Escritura, en el mucho hablar no faltará, ¿qué dice? ¿Sí se sabe del texto? No faltará el pecado. Así búsquenlo en la Biblia. En el mucho hablar no faltará el pecado. Ajá, búsquenlo. De verdad. O las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que escucho, que hablo. ¿Sí me explicó? Nosotros decidimos este año cómo queremos ser. De verdad se los digo. Mientras Dios nos preste un día de vida, nosotros tenemos que trabajar en que el temor de Jehová o el temor a Jehová crezca en nosotros. Cuando voy a la escuela, cuando voy al trabajo, cuando estoy solo en la casa, cuando ando con mi esposa, cuando ando con mi familia, yo decido trabajar en el temor a Jehová, en el respeto, en la reverencia a Dios. Y dice Josué, ahora pues, temer a Jehová y servirle. ¿Cómo le vamos a servir a Jehová? Dice ahí, con integridad y ¿en qué? Y en verdad.
y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir ¿a quién, hermanos? Pregunta, ¿a dónde se le sirve a Jehová? ¿O en dónde se le sirve a Jehová? ¿Sabes que estás sirviendo a Dios esta tarde aquí? Tú y yo estamos sirviendo a Dios. Nos estamos preparando para que en la semana lo que vaya a venir, pues ya tenemos el conocimiento y lo aplicamos. ¿Cuántos dicen amén? Y ya si no lo servimos, si no queremos aplicarlo, ya es porque nosotros no queremos andar en integridad y en verdad. Pero es una decisión nuestra. ¿Qué significa entonces andar en integridad y en verdad? Significa que Josué y su familia estaban dispuestos a servir a Dios y a los demás con una actitud honesta, verdadera y fiel, o sea, responsable. Tu actitud siempre tiene que ser de responsabilidad hacia los demás. Hoy venimos a servirnos los unos a los otros. ¿Sabes que al terminar el servicio, si tú ves a alguien que tiene necesidad de comer y tú lo invitas a comer, tú estás agradando a Dios y cumpliendo el segundo mandamiento y estás mostrando una actitud fiel a Dios y a tu prójimo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso quiere Dios. Y no nada más aquí, allá afuera también. Cuando Dios te pone a algún necesitado, ayúdalo, sírvele. Hazle el bien, no te canses, Gálatas capítulo 6, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo, ¿qué dice? Segarás si no desmayas, no te canses. Y mayormente a los de la familia, ¿de quién dice la Escritura? De la fe. De la fe, hazles el bien a los de la familia de la fe. Hace unos días estábamos en el Congreso de Pastores, se terminó el Congreso, y uno de los pastores me dice, pastor, estábamos platicando y es el pastor de Cuautla, y digo, no lo digo con una actitud de jactarme lo que les voy a comentar, lo digo para ilustrar el servicio. Y el Señor me mostraba que tenía una necesidad porque iban a llegar a la Ciudad de México el viernes a las 9 de la noche y pues a esa hora no hay transporte. ¿Cómo se transportan a Cuautla? Entonces pues ya hablé con algunos de los colaboradores de la iglesia en Milpalta y le dije, por favor te pido que vayas a recoger al pastor y lo lleves a su casa, por favor, hermano, ayúdame en esta necesidad y mándame tu cuenta para mandarte el gasto de la gasolina. Pues, hermanos, somos llamados a servirnos. Cuando veas las oportunidades, sirve. Eso es andar en integridad y en transparencia. Eso es que tú eres fiel al el primer y segundo mandamiento, porque estás amando a Dios, obedeciendo sus mandamientos de hacer el bien y mayormente a la familia de la fe, pero también estás amando a tu prójimo. Y el día de ayer el pastor en la tarde me mandó un mensaje, pastor, muchas gracias por toda la ayuda que nos brindaste. Le dije, gracias a Dios, es el Señor, nosotros no somos, es el Señor. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Gracias, Señor. Entonces, Josué y su familia, Josué y su esposa, Josué y sus hijos, ¿sí? Toda su familia estaban dispuestos a actuar con coherencia, con transparencia. Es decir, que sus palabras que ellos decían, que ser cristianos, que creían en Jehová y que amaban a Jehová, iban de acuerdo con sus hechos. Se veía en la familia de Josué que andaban en integridad y en verdad. Pero más en cambio en el matrimonio y en la familia de Ananías y Zafira no se vio eso. Nos deja ver que Ananías y Zafira hubo deshonestidad y mentira. ¿Qué es la deshonestidad? Pues es la falta de ser comprometido con Dios y con la verdad. Es eso la deshonestidad. ¿Qué es la mentira? Bueno, es una declaración que alguien realiza, ¿sí? Y que sabe, ¿sí?, que es falsa y que los demás están esperando oír creyendo que es verdad. ¿Se acuerdan de Hitler? Él tenía una frase y decía, repite una mentira más de 100 veces y terminarás creyendo que es ¿qué? Estábamos allá en la ciudad de Guadalajara en la semana y se terminó el tiempo de servicio y iban los pastores, dice, vamos a comer, pues vamos a algún lado a comer allá al mercado del centro de Guadalajara. Y me llamó mucho la atención porque nos separó el auto donde íbamos y
y había un hombre totalmente así literal limpiando parabrisas, vestido de mujer, con zapatos de piso, con minifalda, con su diadema, todo literal, vestido de mujer. Y yo me puse a pensar, dije, ¿hasta dónde le ha ganado la mentira en su mente y en su corazón a este hombre para hacerle creer que es una mujer cuando es un hombre? Estas son actitudes del corazón engañoso y perverso, la mentira. Por eso Pedro tuvo que decirles a Safira, a Ananías y a Safira, ¿no? Tuvo que hablar, ¿no? Ahí regreso a la escritura del libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1. Vendieron una heredad, verso 2, por favor. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, dice claramente. O sea, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que el marido y la mujer, pues, se pusieron de acuerdo. Fueron cómplices de andar en la mentira, de andar en la deshonestidad. ¿Y eso a dónde los llevó? Fíjense, estas dos actitudes de la carne te van a llevar una vida hipócrita. Porque actuaron, hipocresía es actuar falsamente. Actuaron ellos, fueron actores, se convirtieron actores, aparentando andar bien, agradando ante los ojos de los demás. Pues vamos a llevar el dinero y lo ponemos a los pies de los apóstoles. Ya vendimos la heredad. Sí, pero ¿por qué no dijeron que sustrajeron del precio? ¿Quién le dijo a Pedro que habían sustraído del precio? Dile al que está a tu lado, dile, los ojos de Jehová se pasean por sobre toda la tierra. Así dile. Está tremendo. No, es que de verdad está bien tremendo este asunto. A veces pensamos que Dios no nos está viendo, hermanos, Dios nos ve en todo tiempo. Cayeron, la deshonestidad y la mentira los llevó a tener una vida hipócrita. Era un matrimonio andando en la hipocresía. Cayeron en ese pecado. Ahora, ¿qué es hipocresía? Significa actuar o representar fingiendo. Eso significa la hipocresía. Actuar o representar fingiendo algo. ¿Saben que en la antigua Grecia se tenía la costumbre de realizar muchas obras teatrales? Los griegos así son, les gustan las obras teatrales. Y los actores usaban máscaras para representar diferentes roles de los personajes en la obra teatral. Pero me llama mucho la atención porque fíjense, en la antigua Grecia, en este tipo de actividad, existían dos tipos de máscaras, ¿sí?, que los escultores hacían: las máscaras sin cera y las máscaras con cera. Las máscaras sin cera eran las que se fabricaban y salían bien, o sea, las hacían bien y salían bien, y a la hora de venderlas, pues las ponían ahí en la mesa y las vendían, y le ponían un letrerito que decía sin cera, y que daba a entender que la máscara no estaba agrietada, era original, era verdadera la máscara. Bueno, quiero decirles que una persona sincera es aquella que da a conocer y actuar de acuerdo a sus creencias bíblicas. Esa es una persona sincera, que se da a conocer de acuerdo a sus creencias bíblicas. Por decir, si yo digo que la Biblia enseña que desechemos la mentira y hablemos la verdad, ¿qué tengo que hacer con mi esposo? Primero con Dios, desechar cualquier mentira en mi vida y hablarle a Dios que la verdad, y después con mi esposa, y después con mis hijos, y después con todo aquel que me demande razón de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué máscara traigo puesta? ¿La de con cera o sin cera? Pues la original, ¿sí o no? A ver, dile al que está, ¿qué máscara me andas viendo? No traes. Esa es una persona sincera, aquella que se da a conocer y actuar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios.
Se muestra su vida de forma transparente y sincera. Aun cuando se equivoca, va y pide perdón sinceramente. Perdóname, no fue mi error, me equivoqué, no puse atención. O ¿sabes qué? Perdóname, con toda la intención lo hice, me dejé engañar por mi pasión desordenada. Y por favor ayúdame, ora por mí. Sincera. Pero las máscaras con cera son aquellas que al ser fabricadas, pues salían agrietadas ahí. Y las restauraban. ¿Cómo las restauraban? Poniéndole cera. La cubrían la grieta con cera y luego la pintaban así para que no se vieran los defectos, y terminaban siendo máscaras falsas. Una persona hipócrita es aquella que vive poniéndose máscaras falsas para cubrir las grietas que hay acá, en el corazón, en el alma, que hay en su vida, en sus áreas de su vida. Hay quienes tienen grietas en el área económica, aparentan bien, vivir bien, pero la verdad están bien metidos hasta el tope de tantas deudas. Destapan un pozo para tapar el otro. Digo, es un decir, no sé nada. No sé cómo esté su vida económica de ustedes. La verdad. En el área matrimonial hay quienes también, ¿no? O sea, aquí nos vemos bien bonitos todos, ¿verdad, mi amor? Pero ¿cómo está nuestra relación matrimonial? Verdaderamente somos sinceros. Entre Pati y yo no tenemos nada que ocultar. Es más, les digo algo, hace 2 noches me preguntó y me dijo, ¿cómo andas? Pues bien, mi amor. ¿Y cómo estás en tu vida, en tus áreas que estás débil, que andas, o sea, luchas, fortaleces? Mi amor, gracias a Dios el Señor me ha fortalecido y me ha estado manteniendo firme hasta el día de hoy, por su gracia y su misericordia. Y aquí está mi celular, no te preocupes. Ya nadie dijo amén, varones. Es que tenemos que enfrentar este gigante. Yo los entiendo, hermanos, que cuando a veces fallamos nos da vergüenza y miedo, y no queremos que la esposa se entere, y nadie, de verdad. Y no lo digo con jactancia, yo lo digo con humildad, de verdad, y sabe Dios, de verdad. Me estoy parando aquí, pero sé que tengo que ser lo más transparente que Dios me ha enseñado a hacer hasta el día de hoy. Aquí no se trata más que de que agrademos a Dios todos, porque yo también soy imperfecto, también me equivoco, amados hermanos, pero yo busco ser sincero. Yo no quiero ponerme la otra máscara, porque la gracia de Dios no va a operar en mi vida. Y imagínense, yo me pongo aquí a pararles hablándoles de la sinceridad y ando de hipócrita. No va. Dios no me va a respaldar. Dios me va a decir, eres un hipócrita, así como se los dijo a los fariseos. Fariseos hipócritas, ustedes oran ahí en las esquinas porque quieren que los demás los vean, y nada más quieren el halago de la gente y no buscan agradar a Dios, buscan agradarse a su propia carne. La pregunta es, ¿qué tipo de máscara quiero usar este 2025? ¿La sincera o con cera? Zafira y Ananías decidieron usar las máscaras con cera, porque ambos querían tener una buena imagen, que los demás los vieran como una familia muy generosa. Así querían ellos, ¿no? Hechos 5:2, por favor. Dice ahí, y trayendo solo una parte del dinero, lo pusieron a los pies de, ¿qué dice? La Biblia dice, no yo, que raíz de todos los males es, ¿qué dice? ¿El amor a qué? Mira, una vez que el dinero toma posesión en el corazón del hombre o de la mujer, porque se apodera de los dos, cuando se deja el hombre o la mujer, la persona es desviada de la fe y se causa gran sufrimiento y agonía. Primera de Timoteo 6:10, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor. El amor, no el dinero. El amor, ¿a qué dice? El cual codiciando algunos, fíjense,
Pablo le está hablando a Timoteo, y Pablo ya se daba cuenta que había algunos ahí en la comunidad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, que algunos andaban codiciando, deseando y anhelando intensamente ser más ricos de una manera incorrecta. Se extraviaron de qué dice, de la fe, se perdieron, se desviaron de andar en obediencia a la palabra de Dios, porque empezaron a permitirse que no tranza, no avanza. ¿Sí me explicó? Todo debajo del agua, no pasa nada. Se lo permitieron. Empezaron a ponerles kilos de 900 gramos. Ay, perdón. O si tenían a lo mejor algún taller, no sé de qué sea, piezas las cobraban como nuevas y las ponían usadas. Digo, bendito Dios que eso pasó ya con Zafira y Ananías. En Cuernavaca no pasaba. Dice el pastor Carlos, ¿sabe? Dios nos va a ayudar, nos está ayudando el Señor esta tarde. Hace unos días que estábamos en el congreso, fuimos a comer porque terminan las enseñanzas y nos vamos, todos los pastores, tratamos de juntarnos con algunos pastores, varios grupos así se hacen y salimos a comer juntos, ¿no? Y les digo a los pastores, oigan, ¿les parece bien que cada quien saque su cuenta y pagamos su cuenta y aparte lo que el Señor ponga en su corazón dejar de propina para los meseros? Está bien, pastor. Éramos como unos 40, ¿verdad? En ese día que fuimos. Y ahí fuimos a comer y ahí estábamos. Al final yo empecé a organizar el asunto, ¿no? Y pues yo iba a hablar de esto, de la integridad y la verdad. Y se acerca un hermano y me dice, pastor, oiga, fíjese que necesito a completar y no tengo, nada más tengo 450 pesos y eran 650, pero traigo mi tarjeta. Yo, no te preocupes, yo te los presto y al rato me los das. Y en lo que junté todo el dinero y así estuvimos juntando y todo, no me percaté de ponerle los 200 pesos al final. Y salió la cuenta y salió la propina. Y cuando fuimos en la tarde con ellos, porque después de comer dicen, pues vamos al café, le digo, pues órale, pues yo no soy de mucho café, la verdad es que, pero hay unos pastores que les gusta el café, órale pues, y ya por la convivencia. Y ya entrando al café, se acerca el pastor y me dice, pastor, aquí están los 200 pesos que me faltaba. Le digo, no, así déjalo, pero ya no le expliqué porque ya no se los recibí. Porque yo me acordé que no había depositado, no es que no haya sido mi intención, no deposité los 200, pero me vino la prueba de andar en integridad y en verdad. Y en la noche cuando fui a orar, pues el Espíritu Santo me recordó. Y al otro día que lo veo en el congreso, en las enseñanzas, en un espacio libre, ya al final, que se va a despedir de mi pastor, le digo, quiero decirte algo, le digo, mira, lo que yo no te recibí el dinero porque se completó de la cuenta con lo de los demás, por eso. Cuidé mi corazón de no andar aparentando quedar bien. No es que llegan las pruebas, hermanos. Dios prueba nuestros corazones. Y créanme, en algún momento me pasó por la cabeza de, no, pues ni le hubiera dicho nada y hubiera sacado para la gasolina, ¿no? ¿Cómo somos? Somos bien feos. Pero gracias a Dios que así como Josué decide andar en integridad y en verdad, así nosotros. Esas pruebas chiquitas son las que tenemos que aprender a pasar. Y eso nos va a llevar a crecer en la integridad y en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Zafira y Ananías no fueron íntegros, ¿sí? Ni verdaderos con Dios. Le querían echar la manita a Dios, imagínense. Miren lo que pasó. Versículo 5, ahí viene lo bueno. Ahora sí, dile que está a tu lado, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? No, es que está tremendo esto. Verso
Hechos 5, miren, ahora ya viene, ahora Dios permite que Pedro confronte a Ananías, ya viene la confrontación. Dile al que está a tu lado, Dios siempre va a permitir que nos confronte. Siempre nos va a confrontar Dios. Cuando hay una actitud que no queremos cambiar, Dios nos va a confrontar para nuestro bien. Verso 5, dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Quién escribe esto? Estos textos describen cómo debe de ser en la vida de Pedro la vida cristiana normal. En la vida de Pedro debe de ser, es normal que Dios nos use para confrontarnos sabiamente los unos a quién. ¿Alguien, maridos, varones, los ha confrontado a su esposa? Dios la usa para confrontarnos. Esposas, ¿te ha confrontado tu marido? Dios usa a tu esposo para confrontarte, para que te cuides de andar en integridad y en verdad. Aquí se describe a Pedro como un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que confronta el pecado. Una mujer que confronta, una mujer llena del Espíritu Santo siempre va a confrontar el pecado en su vida y en la de los demás, en su marido y en la de sus hijos, sabiamente, con los principios de la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? Ya no vamos a agarrar a bibliazos al marido ni a los hijos. No, ya no, hermanas, por favor. Ya se acabaron la época de los 80s y de los 90s del remolineando y bibliazos. Ya no, eso ya no. Tenemos que ser una iglesia sabia este año. Yo anhelo que crezcamos en sabiduría y en estatura como Jesús crecía. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que trabajar, hermanos. Vamos a poner los pies en la tierra, vamos a crecer y vamos a ver la gloria de Dios. Este año, de verdad, les voy a decir una cosa: las cosas vienen bien difíciles, vamos a ver cosas bien difíciles, pero les voy a decir una cosa: vamos a ver la gloria de Dios en los que estamos trabajando en crecer en sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos un aplauso al Señor? Entonces vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que confronta a Ananías y a Zafira. Fíjate, a sus hermanos en Cristo los confrontó. ¿Qué haces cuando ves a tu hermano que está pecando? Decía un pastor, no le dices nada. ¿Por qué? Porque será que tal vez tú también andas igual que él. Digo, en el buen sentido, no se trata de ofender a nadie, ¿no? Yo sé que la verdad nos pega, porque también va para mí. O sí le digo porque ando en una calidad moral y le pido a Dios sabiduría para que me ayude a ayudar a mi hermano a que se levante de donde anda caído en ese pecado. Pedro fue usado por Dios para ayudar a Ananías y a Zafira, sacarlos de la mentira y del engaño. Eso era lo que quería Dios, el amor de Dios, sacar a Zafira y a Ananías del engaño. Y eso es lo que quiere el Señor, sacarnos del engaño y la mentira en la que a lo mejor andemos en algún área de nuestra vida. Es lo que va a hacer Dios esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Y alguien podría preguntarme: pastor, ¿cómo me doy cuenta si soy un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo? Bueno, si tienes una vida de oración, si tienes una vida de estudio de la palabra, si tienes una vida de adoración, entendiendo que la mejor adoración a Dios es la obediencia a su palabra, que lo poquito que vayas entendiendo de cada mensaje, tú ponlo en práctica. Eso es adoración a Jehová. A eso le agrada, esa es la verdadera adoración a Dios. Jesucristo nuestro Señor fue el máximo adorador por excelencia a Dios. Siempre buscó hacer la voluntad de ¿quién, hermanos? Del Padre. Él es el ejemplo a seguir. Y le pregunta, fíjate, Pedro lleno del Espíritu Santo le pregunta a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué veía Pedro? Veía que Satanás había influenciado el corazón de Ananías. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es ser influenciado en el corazón? Ser influenciado en su mente, en sus pensamientos, en sus deseos y sus acciones. Se veía la influencia del enemigo en la vida del otro. ¿Te das cuenta cuando Dios permite que venga otro siendo influenciado por el enemigo y tú alcanzas a ver cuando lo está influenciando el enemigo y te quiere engañar a ti? Compadre, fíjate que me enteré, compadre. El donchón, el de allá, el del changarrito, anda con doña Chona, la comadre, compadre. Y si tú no estás alerta, ¿qué crees? Ya nos comimos el pecado de chisme. Ya vino y nos embarró por no estar discerniendo el pecado.
compa, se me hace que sí, compa. Ya se me hacía que sí. Yo suponía que sí. Yo sentía que algo andaba ahí como que... duro, compadre. Tremendo. No, pues nos da risa. Aquí no, cuando nos venga la prueba. Si nos vienen ahorita saliendo de ahí de la puerta. ¿Cuántos tienen compadres? Córtalas, compadre. ¿Sí me explico? Entonces, la influencia de Satanás estaba sobre la mente, los deseos y las acciones de Ananías. Pedro lo veía, lo discernía. Y Ananías fue llevado a cometer un pecado grave. ¿Cómo llena Satanás el corazón de una persona? Lo hace buscando engañarlo. Le manda pensamientos constantemente de mentira, de tentaciones, constantemente dardos de fuego de él. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa eso? ¿Te llega eso? O nada más me pasa a mí, hermanos. No, es que a todos nos pasa, a los cristianos. ¡Ay! Ya son las 5 o 6 de la tarde, Señor, de mi alma, ayúdame. No es que el Señor esté dejándote, sino que está permitiendo eso para que crezcas en ejercitarte en la piedad. ¿Cuántos dicen amén? Es un buen momento para orar, cantar y alabar alabanzas al Señor. ¿Saben que las batallas espirituales también se ganan en adoración y alabanza? Josafat se puso a adorar y a alabar al Señor y así ganó la victoria con la alabanza. Y ahí están los dardos de fuego, pum, 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 te quieren engañar, te vienen a tentar haciéndote pensar lo malo y no pensar en la palabra. Te quiere incitar a hacer lo malo. Y luego también el enemigo te quiere llenar tu corazón con heridas. Cuando de repente se levanta otro, no, es que tú eres un disque cristiano, tú ni sabes, que vas a casa de oración, ¿de qué te sirve? Mira cómo vives. Y te empiezan a levantar y a calumniar cosas que no. Y si tú te dejas herir, Satanás va a llenar tu corazón de amargura. Y si te la crees, al rato vas a decir, no, pero brother, ¿sabes qué? Ni le hables a ese compañero, la verdad es que no, ni te juntes con él. Ya la amargura. Porque me dijo esto y esto y esto y esto y esto, pero está loco. Te amargas. Y luego lo subes a las redes, ¿no? Le aventas un Facebookazo, ¡pum! Órale, le va, ¿no? Y sí, así llena Satanás el corazón, hermanos. Usando a otras personas o al mundo y sus deseos para alejarme de tener una vida de comunión con ¿quién? Con Dios. Esto le pasó a Ananías y le dice, ¿para qué? Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Regreso a Hechos 5:3, perdón. Para que mintieses al Espíritu Santo. Esta frase describe la gravedad de la mentira de Ananías y la falta de temor de Dios. Mintió a Dios, al Espíritu Santo. Le mintió. ¿Qué nos deja ver? ¿Puede un cristiano, pregunta, ¿puede un cristiano mentirle al Espíritu Santo? Se puede, pero no se debe, ¿verdad, Cris? Todo me es permitido, pero no todo, ¿qué? ¿Puede un cristiano mentir? Sí, ahí está Ananías, le mintió al Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Al Espíritu Santo se le resiste, al Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede apagar. Esto describe la gravedad del pecado de mentira de Ananías y la falta de temor a Dios. ¿Se acuerdan cuando Salomón le dice a su hijo? Hijo, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Dios. Los insensatos la desprecian. Los insensatos quiere decir los torpes, los que no quieren estudiar la Biblia, los que no quieren leer, orar, los que no quieren pasar tiempo con Dios, ellos desprecian el temor de Dios, la sabiduría. Ellos desprecian la sabiduría y el temor de Dios. Y la enseñanza, dice en Proverbios 1:7, para los que no. Por lo tanto, mentirle al Espíritu Santo es un pecado grave. Otros lo resisten, les pone el querer como el hacer y nada más está el querer, pero no lo hacen. Otros lo contristan, ¿cómo? Practicando el pecado. Otros lo apagan también. Se llega a apagar. Por eso algunos cristianos dicen, es que yo ya no siento a Dios. Pues es que, ¿cómo está tu vida de comunión, hermano? Hay que ayudarlos. Esos cristianos hay que ayudarlos, hay que levantarlos, hermano. Llevarlos a los pies de Cristo.
para que el Señor los sane, los restaure, los levante y nosotros somos intercesores, llamados a orar hemos sido llamados a orar e interceder por ellos en oración, mientras nosotros sepamos que su vida está caída, hasta que Dios lo levante, lo fortalezca y lo establezca. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia de Jesucristo, esa es la vida cristiana común. Por lo tanto, mentirle al Espíritu Santo es un pecado grave. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a los efesios: ¡hey, amados efesos, no contristéis a quién? O sea, no le hagan sentir infelicidad, tristeza o dolor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy sensible, hermanos, muy sensible. Es como una paloma, tantito ves y la vuela. Tantito empieza el Espíritu Santo a percibir pecado en tu vida y se contrista. Es la tercera persona de la Trinidad y habita en nosotros. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le apaga. Pablo se lo dijo a la iglesia, a los hermanos de Tesalónica: no apaguen al Espíritu. O sea, apagar significa ignorar su guía o resistirlo. ¿Cómo te guía el Espíritu Santo? Una de las funciones que hace el Espíritu Santo es guiarte a toda, ¿qué dice? Verdad, a la palabra. No lo resistas cuando te está llamando a tener comunión con Él en las mañanas o en las noches o a mediodía. No lo resistas. No lo apagues. Entonces, Zafira y Ananías, ¿qué hicieron? Permitieron que Satanás los llenara de tanta mentira, engaño y tanto que escuchaban eso. No pasa nada más, mira, es más, que te den monedas de mayor denominación y así se ve el bulto bien grande y ya le sustraes, no te preocupes. Y se los llevas a Pedrito, allá a los apóstoles y todo, mira, no va a pasar nada. Sí. Sustrajeron del precio de la heredad. Pedro pudo ver cómo Satanás había engañado a Ananías en su corazón y cómo había quedado, Ananías se había quedado con parte del dinero que había recibido de la venta de la propiedad. Fíjense bien, ojo aquí, en este pasaje podemos identificar varios dones espirituales que operan en la vida de un creyente. Ustedes, todos los que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, por lo menos tienen un don espiritual, por lo menos, pero no creo que tengan nada más uno, tienen varios. Pero tienen que saber qué dones espirituales tienen, Dios les ha dado. Aquí en la vida de Pedro vemos el don de palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12:8, por favor. Pónganse listos, porque esto nos va a ayudar mucho a discernir. Pues imagínate, ¿quién le dijo a Pedro que se había agarrado la lana del terreno? ¿No? Los dones espirituales que Dios ha depositado en nosotros. Palabra de sabiduría. Dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo, ¿qué dice? Espíritu. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Este don, ¿sí?, no es meramente sabiduría humana, no, sino que es una percepción sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los creyentes. Es un don, ¿sí?, que permite a una persona entender y aplicar las verdades de Dios de una manera que produzca mejor resultado en su vida. O sea, entiendes las verdades de Dios, ¿sí?, y las aplicas, la sabiduría. O sea, el conocimiento de Dios lo estudio y lo aplico. ¿Cuántos dicen amén? Esta sabiduría se ve a menudo, escuchen bien, en situaciones que requieren discernimiento profundo para tomar decisiones. Se necesita la sabiduría de Dios. Cuando no sabes, vas y oras: Señor, dame sabiduría. Por eso Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a quién. Sí, ¿y sabes dónde está esa sabiduría? Leyendo la Biblia, escudriñando la palabra. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en el libro de los Hechos Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban dice que fue el primer mártir, ¿no? Y dice, lleno de gracia y de poder, Dios hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo ahí. Esteban era un evangelista. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado Misión Cuernavaca. Gracias a Dios ya no somos Misión Cuernavaca. Y dice que se levantaron, no les gustó lo que Dios estaba haciendo a través de Esteban, les dio envidia.
Y se levantaron de la sinagoga llamados los libertos, de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Empezaron a disputar, verso 10, pero dice Hechos 6:10, dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Yo me imagino que estaban así: uy, que ya se calle. ¿Les ha pasado así? Con gente así, que no te resisten la sabiduría de Dios y que se ponen de genio. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron ¿a dónde? Al consejo. ¿Qué vemos en este pasaje? Escuchen bien. Aquí está operando ese don de palabra de sabiduría. Esteban, lleno del Espíritu Santo, habló con tal sabiduría que sus adversarios no pudieron refutarle nada. No pudieron. Este don es esencial para los creyentes que están preparándose como líderes en la congregación. Todos somos llamados al liderazgo, los varones y las mujeres también. Todos aquí en la iglesia. Tenemos que tener un liderazgo espiritual, no terrenal. Entonces, este don es esencial. Ahora, no a todos se los da el Señor, pero si tú lo pides, no dudo que te lo dé, porque la Biblia dice que anhelemos los mejores, ¿qué dice? Dones. Entonces hay que pedirle. La Biblia dice que el que pide, pídeselo, pídele: Señor, dame dones, dame el don de sabiduría o cualquier don. Este don es también dado a liderazgo también, ya que ayuda a guiar a la iglesia según la voluntad de Dios. Ahí estaba operando en la vida del apóstol Pedro este don de sabiduría. ¿Cuál era el propósito? Dios quería darle una enseñanza grande a toda la iglesia con Zafira y Ananías. Y Dios estaba usando la vida del apóstol Pedro, y el don de sabiduría, palabra de sabiduría, estaba operando. Era un problema profundo, hermanos. Y Dios quería ayudar a la iglesia. El don de ciencia también opera ahí en la vida de Pablo. Vamos a 1 Corintios 12:8. De ciencia o de conocimiento. ¿Cuál es ese don? Aquel que te ayuda a recibir, ¿sí?, la revelación de Dios. La revelación de Dios la tienes ahí en tu celular y en tu Biblia. Ya está revelada la Biblia, ¿verdad? Los que ya estudiaron el Instituto Bíblico en hermenéutica, ya hemos hablado de la revelación de Dios, ¿verdad? La revelación, la inspiración y la iluminación. Bueno, cuando tú estudias la revelación de Dios, lo entiendes, se te ilumina. Saber recibir la revelación de Dios, ¿sí?, de algo sobre una persona o situación sin haber recibido información de otros medios. Opera el discernimiento. ¿Quieres ser un cristiano que discierne? Llénate de la palabra. Mira, a veces Dios te permite, a mí me ha pasado, vienen, me empiezan a decir esto y esto y esto y otro, y así discierno que me está mintiendo. Y lo confronto sabiamente. Oye, y lo que me estás diciendo es verdad, y me lo dices delante del otro. Pastor, no, es que no sé si es verdad. Pues entonces no lo digas. No es que me lo dijo tal hermanito, pues dile a ese hermanito que primero se asegure que sí es verdad las cosas. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ¿qué dice? De ciencia. Este don a menudo se manifiesta con una percepción o un discernimiento sobre la vida o la situación de una persona, con el propósito de ¿qué? De traer ánimo, de traer corrección a esa persona, o de hacerle saber la voluntad de Dios. Cuando opera el don, opera el propósito, como lo que le decía, ¿no? Vino y me empieza a contar algo y lo confronté. Pero ¿cuál era el propósito de confrontarlo? Ayudarlo a que hiciera las cosas correctamente. Ahí está el don operando. Cuando viene alguien a tu vida y te habla de otras personas, lo que debes de hacer es preguntarle sabiamente: oye, lo que tú me estás diciendo, si esa persona te viene a decir
que tiene un problema con otra persona, lo que tú debes de hacer es sí escucharlo, pero después decirle, oye, antes de que cualquier otra cosa, te pregunto, lo que me estás diciendo, ¿ya lo fuiste a arreglar con esa persona, tú estando con él a solas? No, que no. Ahí está operando el don de conocimiento en tu vida. Por favor, arréglalo. Y por favor, ya no lo andes diciendo a nadie. Ve y arregla tu situación con él a solas. Porque estás cayendo en pecado y te vas a causar mucho daño tú. Aunque usted no lo crea. Sí, hermano. Pastor, esto es tener discernimiento. Sí, y la palabra de Dios nos da discernimiento. Ahí está operando el don de conocimiento o de ciencia cuando hacemos esto. Tienes el conocimiento de la Escritura, porque dice la Escritura que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte tú estando como los dos. Ya tengo el conocimiento del principio de Mateo y lo aplico al problema. Está operando el don de palabra de sabiduría y de conocimiento cuando tú das esto, el consejo. ¿Sí me explicó? Y termino. Esto es lo que estaba pasando con Pedro. Estaba operando también el don de discernimiento. 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, fíjense bien, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de ¿qué? De lenguas. El discernimiento de espíritus es un don que permite a una persona distinguir, escuchen bien, entre cuando está operando el Espíritu Santo en la vida de otros, o el mover, se ve el mover del Espíritu Santo en una iglesia, o cuando hay espíritus demoníacos, o cuando es el espíritu de las personas. El don de discernimiento de espíritus. Este es crucial, para mantener la pureza espiritual y proteger a la iglesia del engaño. Este don. Una ocasión, bueno, lo ilustro con el pasaje que estamos estudiando. Pedro ve a Ananías. Le es dado, tenía el don y discierne Pedro, dice, ay, Ananías y Zafira sustrajeron del precio, ¿no? Sus actitudes demuestran, ¿no? Y entonces se les dado cuando empiezan a ir en esa parte, Pedro le pregunta, ¿no? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara? Dios le habló. Y cuando lo confronta, pues, si no lo hubiera hecho Ananías, ¿qué hubiera dicho Ananías? Pedro, no, sinceramente, aquí está todo, mira. Cuentas claras, amistades, ¿qué? ¿Sí o no? El que nada debe. Pero se dan cuenta cómo Dios operando en la vida de Pedro. Así como opera en tu vida cuando te llenas de la palabra y de comunión con el Señor, te usa para poder ayudar a otros. Ayudar a otros a veces implica confrontarlos sabiamente, con una actitud tranquila. ¿Sabes qué? Mira, vamos a platicar, está este problema, vamos a arreglar esta situación, vamos a llegar a acuerdos bíblicos. Pedro discernió el espíritu, dice, ¿por qué llenó Satanás tú? Estaba influenciado Ananías, era una influencia demoníaca la que estaba teniendo ahí. Aparte de que también permitió él en su espíritu, como ser humano, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, la obra de la carne. Voy a ilustrarlo de esta manera. Una ocasión andábamos vendiendo, Pati y yo, en la calle, pues andábamos hace años, y de repente estábamos así en un negocio y vi pasar una mujer que venía así como, la vi que venía así joven, bien vestida de negro, toda de negro, dije, esta mujer. Y estábamos atendiendo Pati y yo, y pasa por atrás de nosotros, se para ahí, y yo me puse a orar. Esas veces que el Espíritu Santo te inquieta, ¿los inquieta el Espíritu Santo? Cuando percibes que tienes que estar orando porque algo te inquieta, y es el Espíritu Santo.
Y entonces yo me puse a orar y Pati terminó de despachar de este negocio. Estaba una máquina de palomitas ahí, se pusieron, ella se saludó con su amiga, se pusieron ahí, entramos a la paletería, estábamos vendiéndole al de la paletería y yo estaba orando, y yo, Señor, ayúdanos, oro por esta mujer, yo no la conozco, pero que un día te conozca, Señor, ten misericordia de ella. Y de repente, ¡pum!, que soy un trancazo, como cuando se azota alguien en el suelo. Y volteamos, está la máquina de palomitas aquí, Pati aquí, yo aquí, la máquina de palomitas aquí. Y ahí al lado las otras dos chicas que estaban ahí, la de negro, ¡pum!, se azotó. Y cuando nos acercamos, dejamos las cosas, está bien, empezaron a echar aire ahí. Estaba su compañera y Pati y yo, ya despertó y se despierta y dice, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Un espíritu demoníaco se liberó. Dios la liberó, pero hay que discernir. Otra ocasión fui a la tienda, regreso de la tienda y me encuentro a una persona que venía medio tomada, ¿no? Y pues su espíritu de alcoholismo, o sea, su obra de la carne no es un espíritu, el alcoholismo no es un espíritu demoníaco, no, su obra de la carne es una actitud el alcoholismo es una actitud carnal. Y ya venía ahí bien tomado y midiendo banquetas, ¿no? Para allá y para acá, y me lo encuentro así en la media calle y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le digo, yo bien, ¿y tú cómo estás? Y me dice, bien, y dice, vente, vamos a tomarnos una cerveza. Le digo, no, ¿qué crees que yo no tomo? Dice, ay, ¿a poco sí muy santo? Y me dice, ¿a poco no tienes pensamientos malos, de lujuria? Así me atacó. Y que le digo, mira, en el nombre de Jesús te voy a decir, a todos nos llegan pensamientos malos y no es pecado. Pecado es creerlos y hacerlos. Y si en algún momento yo lo creyera y cometiera algún pecado, abogado tengo a mi Señor y Salvador Jesucristo, que está delante del trono del Padre intercediendo por mí. ¿Cuántos dicen? Tienes que discernir el espíritu. Era una operación demoníaca, Satanás atacando directamente. Pedro lo vio. Pablo y Ananías iban a la oración, se les aparece, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y que se enoja el Pablo y que dice, en el nombre de Jesús, fuera, y que sale el demonio. Era un espíritu de adivinación, una operación demoníaca operando ahí. Los metieron a la cárcel con un propósito de Dios. Estando en la cárcel, pues ¿qué hicieron? ¿Está alguno entre nosotros alegre? Cante alabanzas. Está afligido, haga oración. Se ponen a hacer oración y terminan cantando alabanzas. El Señor hace temblar la tierra, se rompen las cadenas y el preso se iba a matar y le dice Pablo, no lo hagas, aquí estamos. Y le dice, señores, ¿qué haré para ser salvos? ¿Creen en Jesús tú y tu casa, sí o no? Y serás salvo. O sea, tenemos que estar percibiendo el ambiente espiritual, discerniendo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Versos 5 y 6. Con esto voy terminando. Está buena la enseñanza, discúlpame que me tarde, pero la verdad es que necesitamos recibir de parte de Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué hizo? Cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Vino gran temor. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Ananías, al oír las palabras de Pedro, escuchen bien, se dio cuenta de la gravedad de su pecado y la consecuencia de su mentira. Cayó. Hasta ahí. ¿Qué me deja ver a mí esto? Que Dios puede cortarnos la vida si Él quiere. Él puede, Él es Dios. Sinceramente se los digo. Y esto nos debe de producir a nosotros temor de Dios. Y vino gran temor a todos los que oyeron. La reacción fue gran temor. O sea, los cristianos de ese momento
¿sí? También se dieron cuenta de la gravedad del pecado de Ananías y las consecuencias de su mentira. Lo vieron. Vieron cómo cayó ahí en ese momento. Vieron cómo los jóvenes lo sacaron y lo sepultaron. Eso produjo temor en sus corazones, como diciendo, no, pues la verdad es que debo de andar más en integridad y en verdad y hacer a un lado la hipocresía. Zafira y Ananías se habían comprometido con vender la heredad y cumplirle a Dios, no al hombre. Su responsabilidad y su compromiso era con Dios. ¿Cuántas veces como cristianos nos comprometemos con Dios y le fallamos? Y todavía andamos diciendo, no, pues yo soy buen cristiano. Y así, hermano, nos pasa. Y no es que Dios nos esté hoy condenando, no, pero Dios nos quiere sanar de la deshonestidad y de la mentira, hermanos, y de la hipocresía esta tarde. Tenemos que examinarnos como David. Verso 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. La mujer no sabía ni lo que le había pasado al marido, imagínate. Entonces Pedro le dijo, dime, fíjate otra vez, operando los dones del Espíritu en Pedro, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Dios le da sabiduría a Pedro para confrontar sabiamente con una pregunta a la mujer. Y dice ella, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán, ¿a quién dice? A ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué es esto? Disciplina de Dios a la iglesia. Yo no quiero que nos pase esto, no, o sea, amados hermanos, no podemos. Si este ejemplo se quedó, es para nuestra enseñanza. No podemos estar permitiendo que lleguemos a tal situación. La muerte de Zafira y Ananías fue una consecuencia dramática y severa de su pecado. Por lo tanto, es urgente atender este día que la mentira y la deshonestidad son pecados graves que pueden traer consecuencias severas a nuestra vida, o si no es que ya las estén trayendo, porque también trae enfermedad a nuestras vidas el pecado. No es bueno comprometernos con Dios y no cumplirle, no es bueno. Hay quienes le han dicho a Dios, yo no lo sé, si tú se lo has dicho, yo no lo sé, no sé, tu corazón, tú lo sabes, que van a firmar su relación con Él y no lo están haciendo. Hay otros que le han dicho a Dios que van a ser fieles a Él en congregarse y no lo están haciendo, porque están tolerando en sus corazones y en su vida darle prioridad a otras cosas y no al día del Señor. Yo no sé con qué tú te has comprometido con Él. Tú sí sabes, yo sé con qué estoy comprometido con Dios, amados hermanos. Yo estoy comprometido, todavía anoche le decía, Señor, perdóname si en algún momento me he descuidado y he faltado a mi compromiso contigo en algún área de mi vida. Por favor, ayúdame, yo no quiero caer en este pecado de Ananías y Zafira y aparentar que soy un pastor bendecido por ti cuando a lo mejor por dentro estoy mal. Ayúdame, por favor. Hay quienes se han comprometido con Dios en estudiar a lo mejor algún curso que Dios está dando en esta iglesia y no lo están haciendo. Hay quienes solo vienen cuando viene el pastor y otros no vienen cuando viene el pastor. Y no se dan cuenta que están cayendo en el engaño. Otros se han comprometido con Dios a apoyar, con dar para suplir las necesidades de esta casa de oración. Esta es tu casa, casa de oración. Dios es bien bueno, Dios. La supervisión pasada me preguntó el hermano que está supervisando esta iglesia, pastor, ¿ya tienen un nombre para la iglesia? Me digo, no, hermano. Desde noviembre yo me puse a orar y a decirle, Señor, es tu iglesia, yo no le voy a poner el nombre que yo pienso o que yo quiero. No, Señor, por favor háblame. ¿Qué nombre le vas a poner a tu iglesia?
Y empezando este año, en la primera semana de enero, estaba yo estudiando. Y en mi comunión con el Señor me dio Juan capítulo 1, verso 6, donde dice que, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre. Y Dios me dijo, mi iglesia se llamará Casa de Oración Plenitud de Gracia. Y le hablé al pastor, a mi autoridad, y le dije, pastor, yo sé que todavía ustedes, hasta que Dios les confirme que seamos oficialmente Casa de Oración, pero yo le quiero decir, pastor, que en mi tiempo de comunión con Dios, esto pasó así, 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 y Dios me habló, y si ustedes nos permiten ponerle nada más el nombre sin el logotipo todavía, como usted me indique, pastor. Y mi autoridad me dijo, adelante, Dios está obrando. ¿Cómo no vamos a apoyar la obra de Dios? Si Dios nos ha puesto aquí, somos una familia en Cristo, estamos aquí, pero debemos de caminar en integridad y en verdad, hermanos. Sí, yo sé que le hemos fallado al Señor a algunos, hemos sido inconstantes con Él, y el Espíritu Santo está contristado, quiero decir, lo contristamos nosotros, y se llega a pagar. Y a veces quiere venir el desánimo, ya que, ¿para qué vamos si no pasa nada? Si va a predicar el pastor Raúl, Espero que eso no esté pasando, ¿no? Es que puede pasar, de verdad, no somos exentos. Es que a mí me gusta cómo predica el hermano Jorge. No, hermanos, aquí yo también vengo a recibir este día de parte de Dios. Y si tú te has comprometido con Dios en apoyar para las necesidades de esta obra y no lo estás haciendo, quiero decirte que lo más seguro es que hayas caído en mentira y en deshonestidad delante de Dios. No necesitamos que Dios nos discipline severamente como a Ananías y Zafira, no necesitamos eso. O con que Dios llame a alguien antes de tiempo, ¿verdad? No necesitamos eso. Necesitamos que el temor de Dios crezca en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y mantenernos firmes todo este año 2025 en integridad y en verdad, hermanos. Reaccionemos como lo hizo la iglesia. Vino gran temor a la iglesia. Dios tuvo que usar este caso para que viniera temor. Pues Dios está usando este caso. A lo mejor no lo estamos viviendo prácticamente, pero nos lo está diciendo, nos está avisando. Anden en integridad y en verdad, Casa de Oración Plenitud de Gracia. Anden así. Si se equivocan, no pasa nada. Vengan, arrepiéntanse, afírmense, sigan adelante, obedezcan mis mandamientos. ¿Sabes que este año Dios nos quiere bendecir grandemente con su gracia? Lo va a hacer con los que andemos en obediencia a la palabra, en integridad y en verdad. Pero como Josué, yo y mi casa, yo y mi matrimonio, yo y mi familia serviremos a Jehová con integridad y ¿con qué dice? Con verdad, hermanos. ¿Cuántos reconocen que necesitamos ponernos a cuentas con Dios? ¿Les parece bien, señores? Pónganse de pie. Si en algún momento hemos permitido que Satanás nos haya engañado con pensamientos malos y eso nos ha llevado a caer en la mentira o ser deshonestos o caer en la hipocresía, quiero decirte algo. Este es el momento de estar a cuentas con Dios. Dios nos está llamando a cuentas. Sabes que Él, en su perfecto amor, siempre nos manda la ayuda para sanarnos, para restaurarnos, fortalecernos y establecernos como la iglesia que somos de Él, una iglesia llena del poder de Dios, del Espíritu Santo.
pero solo nos pide que seamos íntegros y verdaderos con Él, para poderlo ser entre nosotros como familia. Y dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Habla con Dios esta tarde. Ahí donde estás, levanta una oración desde lo más profundo de tu corazón y comienza dándole gracias a Dios en esta tarde. Padre, queremos darte gracias en esta hora por el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias porque tú eres el único y sabio Dios, inmortal, invisible, Señor, y mereces todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor. Estamos delante de tu presencia. Señor, nos has hablado muy claramente esta tarde. Y queremos humillar nuestro corazón delante de ti y pedirte que perdones nuestro pecado, nuestra falta de integridad, nuestra falta de andar en la verdad, Señor, nos ha llevado a tener actitudes hipócritas, Señor. Perdónanos. No nos estás condenando, lo sabemos, pero queremos reconocer sinceramente, Padre, que hemos fallado. Por favor, ayúdanos. No queremos ser un matrimonio como el de Zafira y Ananías, Señor. No, Señor, queremos verdaderamente ser un matrimonio como el de Josué, una familia como la de Josué, que ellos escogieron, Señor, servirte con integridad y en verdad. Y aquí es donde empezamos a servirte con integridad y verdad, hablando la verdad contigo, Señor. Nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos dado prioridad a otras cosas antes que a ti. Perdónanos. Hemos querido prosperar en nuestra propia sabiduría humana, Señor. Perdónanos. Y no hemos esperado el tiempo perfecto tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Hemos dejado de mantener nuestra relación contigo y eso nos ha impedido discernir las cosas espirituales, Señor. Y a veces hemos caído en el engaño de este mundo, en los deseos de la carne también, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por misericordia, Señor. Señor, yo te suplico que como iglesia, Casa de Oración, Plenitud de Gracia, nos perdones, Señor. Aquí estamos, Señor, buscamos tu misericordia, buscamos tu perdón, tu cuidado, tu amor, Señor, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor y cubre multitud de pecados, Padre. Ciertamente tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad. Palabra es la verdad, Señor. Señor, sana tu iglesia. Sánala, Señor, de toda deshonestidad en nuestros corazones. Sánanos de toda mentira, Señor. Haznos libres en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo fluya de nuevo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, Señor, en nuestra vida de comunión contigo. Que tu gracia corra, Señor, fluya en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por estas familias. Las encomendamos a tu gracia y a tu palabra de verdad, Señor. Familias que caminarán este año, Señor, en integridad y en verdad, sirviéndote a ti en todas las áreas de su vida. Gracias, Señor. Gracias por estas familias. Gracias por lo que estás haciendo en sus corazones. Gracias por tu Espíritu Santo obrando en ellos. Sana y restaura, Señor. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, sáname. Sana mi corazón, sana mi alma, Señor. Sana mis pensamientos, dile, Señor. Sáname por misericordia, Señor. Que, Señor, tus pensamientos abunden en mi mente y en mi corazón, Señor. Y que cada día
día yo sea un hombre, una mujer lleno de tu Espíritu Santo. Busque ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te buscaré, a partir de hoy te buscaré con todo mi corazón, Señor. Con toda mi alma y mis fuerzas, así como te buscó Josafat. Así te buscaré, Señor. Y veré tu gloria, Señor, tu poder y tu amor sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mis hermanos, Señor. Tú lo harás, Señor, a la medida de que yo ande en obediencia a tu palabra, en integridad y en verdad, Señor. Padre, bendice esta iglesia, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Derrama de tu sabiduría sobre de sus corazones y sobre de sus vidas. Alumbra los ojos de su entendimiento, Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias. Pon tu mano sobre el hombro de tu compañero o compañera que está al lado y dile: Señor, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Tú lo harás un hombre lleno de tu Espíritu Santo. Eres un hombre, Señor, que se esforzará en tu gracia para caminar en integridad y en verdad, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por cada hermano, hermana, Señor, de esta congregación. Anhelamos, Señor, cada vez más ser llenos de tu presencia. Bendice esta iglesia, Señor, que sea una iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria, Señor, te damos la alabanza y la adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Sellas tu palabra en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Gracias a Dios, amados hermanos. Queremos despedirnos también de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor les esté bendiciendo. Y si Dios permite, nos vemos en el servicio del jueves, primero Dios. Y si no, pues hasta el domingo. Que Dios les bendiga.